Hola, bienvenidos todos a esta su clase de biología con su profesor Jorge Núñez. Hoy estaremos hablando sobre genética y el tema cruces de genes de híbridos. Para esta ocasión tenemos un tema interesante, un ejercicio en el cual nos están planteando. Veamos. Aquí tenemos el ejercicio que nos están dando para que busquemos solución. Y nos dice así el ejercicio, que en el cromosoma 3 del maíz existe un gen dominante, A mayúscula 1, el cual junto con el gen dominante A mayúscula 2 produce aleurona coloreada que se localiza en el cromosoma 9. La otra parte del ejercicio nos dice que todas las demás combinaciones producen aleurona sin color, es decir, blanca. Ahora bien, dice, si dos cepas o variantes del maíz puras, dos cepas puras del maíz, se cruzan y producen descendencia en la F1 con aleurona coloreada, entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? Pues bien, me están dando los genes, que los dos genes que se van a cruzar son dominantes. ¿Ven? Que tenemos la A mayúscula en ambos. Pero antes necesitamos saber qué es la aleurona del maíz. La aleurona del maíz es el conjunto de granulos cargados de proteínas, o sea, proteicos importantes que se encuentran en las semillas de diversas plantas. Bien, entonces, vamos a ver, nos están dando o planteando el problema. Lo que debemos hacer en este caso es buscar las características, conocer las claves de los alelos y la generación parental, y luego entonces resolver por medio del cuadro de Punnett para buscarle la proporción genotípicas y fenotípicas de este cruzamiento. Iniciamos. Si nos dicen el color de la aleurona del maíz, entonces su característica será color de la aleurona. Entonces, para ello, ¿cuáles serían los alelos clave de este cruce o de estos genes? Tenemos que los claves de alelos serán A1, porque es el dominante A1, que representa aleurona blanca, sin color. Al igual que A2, también produce aleurona, es blanca, la aleurona es blanca para esta ocasión, porque al final, en la unión, nos van a producir aleurona coloreada. Veamos. Entonces, ¿cuál sería la generación parental de estas cepas de maíz puras? Pues como están dando que eran dominantes ambos, nos dice que sería A1 por A1, aquí lo vemos, lo pueden ver, por A2 más A2. Entonces, como los genes se unen, producen alelos iguales, ¿qué hacemos? En este caso, bifurcamos el cruce de estos genes. Cuando hablamos de bifurcar, estamos hablando de dividir, hacer una división de estos genes. Veamos aquí. Como es A1, A1 por A2, A2, nos va a dar esto. A1 por A2. ¿Ahí ven? Entonces eso es la bifurcación de este cruce de genes. Nos dará alelos A1 por A2. Quiere decir que cuando estemos ahora cruzándolo, sumándolo en el cuadro de Punnett, el resultado sería este. En la familia, en la F1, el cuadro de Punnett, tenemos que A1 por A2, lo cruzamos y nos va a dar A1, A2. Quiere decir que la unión o el resultado de esta combinación, de este cruzamiento, sería un individuo heterocigoto, ¿verdad? Porque estamos tratando con cruces de híbridos. Muy bien. Veamos heterocigoto. Entonces ya tenemos el resultado del cruzamiento A1 por A2. Entonces, veamos la proporción genotípica de este cruce. Y la proporción genotípica nos daría entonces 1 de 1 a 1 por A2. Y en la proporción fenotípica, entonces nos dará 1 de 1 de aleurona coloreada. Significa que en la familia 1 el cruzamiento de los dos genes dominantes nos va a dar una proporción de un heterocigoto por 1 de 1 aleurona colorada. Ahora,
En la próxima pregunta nos piden o nos dicen que cuál sería, la número 2, cuál sería en la F2 la descendencia de este cruce. Vamos a ver. Entonces, la F2 nos dice aquí, la F2 proviene de la F1 por la F1, o sea, es la suma del resultado de la F1, sería la F2. En este caso, obtuvimos un individuo heterocigoto. Vamos a cruzar ese individuo por él mismo, según los alineamientos de la ley mendeliana. Entonces, la F1 la cruzamos por F1 y decimos que F1 por F1 va a A1, A2 por A1, A2. Y ahora realizamos el cuadro o el cruce en el cuadro de Punnett de este resultado. Veamos. Entonces, aquí vamos a tener dos veces las dos características de estos individuos, doblemente la característica. Al cruzarlo, decimos, aquí hacemos la sumatoria, A1 por A1 de uno de los progenitores por A1 más A2. Y al sumarlo nos daría A1 por A1 sería A1, A1 por A2 sería A1, A2. Y ahora sumamos la de abajo o cruzamos, A2 por A1 dará A1 por A2 y A2 por A2 nos dará el mismo resultado, A2 por A2. Eso quiere decir que todos el resultado de estos cruzamientos son dominantes en este caso. Entonces, veamos la proporción genotípica de este cruzamiento. Vamos a ver. Si nos están dando aquí en el cuadro de Punnett, tenemos que el resultado es, en el primer recuadro, que representa un 25%, A1 por A1 nos va a dar que tenemos un cuarto de ese cruzamiento. A1 por A1. En la siguiente tenemos 2 A1 por A2, A1 por A2 nos va a dar un 2/4 o un medio de este cruce de A1 por A2. Pero en el último recuadro tenemos un solo cruzamiento, un solo resultado, que es A2 por A2 sería un cuarto de este cruce. ¿Ven? Entonces, traducimos esto en la proporción fenotípica, ¿verdad? Lo que representa sus caracteres, su característica física. Y aquí vemos que en la proporción fenotípica, el resultado de este cruce nos dará la igual magnitud o la misma proporción tanto en los aleurones colorados como en la aleurona blanca. Entonces el resultado sería 2/4 de aleurona coloreada y 2/4 de aleurona blanca, porque al producir el cruce de estos genes producirán los alelos iguales en igual proporción. Pues bien, ha sido la pregunta ahora que nos dan, preguntas que nos dan sobre este cruzamiento. La primera pregunta nos dice ¿cuáles son los genotipos de la generación parental? Sencillo, si nos están dando la generación parental, son los primeros de la primera cepa del maíz, los genes, ¿verdad?, que dominan. Esa es la generación parental, que son los progenitores. Y aquí tenemos el A1 dominante por A2 dominante. Esas son la generación parental. Míralo aquí. A1 por A2, A2. Entonces la siguiente pregunta nos dice, ¿cuál es el genotipo de la familia 1, de la F1? Pues aquí lo tenemos. Míralo aquí. El resultado del F1 es un individuo heterocigoto. En este caso, A1 por A2. Aquí lo vemos. Y en su proporción genotípica nos dio ese resultado. Aleurona coloreada 1 de 1. Porque era un individuo, nos dio un solo individuo heterocigoto, que es el cruzamiento entre los dos, los progenitores. Entonces, en el F2, aquí, la otra pregunta que nos dice, ¿cuáles proporciones fenotípicas se esperarían en la familia o la filial 2? Mírenlo aquí. En la familia filial 2, la proporción es fenotípica, lo tenemos aquí, es esta. En la filial 2, la proporción fenotípica sería 2/4 aleurona coloreada y 2/4 de aleurona blanca. ¿Ven? Como vamos resolviendo esta situación. La siguiente y última pregunta nos dice, ¿cuál es la proporción genotípica de la aleurona blanca en la F2? Lo mismo, nos están dando que la proporción genotípica de la aleurona
coloreada, blanca, el F2, es 2/4 de aleurona blanca, porque ese es el resultado del cruzamiento entre estos dos genes dominantes de dos cepas puras del maíz. Así es que ha sido todo en este momento por esta clase de hoy. Esperamos que le haya gustado y que hayamos aprendido sobre el cruzamiento de genes híbridos. Bien, así que ha sido un placer para mí. Su profesor Jorge Núñez. Será hasta otra ocasión. Dios les bendiga. Bye.